sanguíneo, y cuando se embaraza por segunda vez es el producto de esta segunda concepción el que va a sufrir esa enfermedad hemolítica del recién nacido. Pero es, digamos, la más frecuente es con el grupo sanguíneo ABO, pero la más intensa en cuestión de eritroblastosis fetal está constituida principalmente por el RH. Si la madre fuera RH negativo y el producto RH positivo, perdón, viceversa, la mujer RH positivo y el producto RH negativo, entonces la eritroblastosis fetal se daría con mayor intensidad. Entonces, pero lo veremos cuando hablemos de enfermedades pediátricas. Otro puede ser fármacos. A veces el fármaco, al unirse con la proteína transportadora, que la mayoría de las veces es la albúmina, pero puede haber otras, generan una proteína mucho más grande o una estructura mayor que es la albúmina con el fármaco genere una reacción antigénica, que esto se convierte en un antígeno y este fármaco me provoca una reacción contra mi cuerpo y no tanto un efecto que favorezca mi tratamiento. Entonces, también se puede llevar reacciones en fármacos y esta causa puede generarnos este proceso de hipertensión tipo 2. Y algunas otras anemias hemolíticas o lesiones en donde vemos una disminución de los glóbulos blancos a través de una leucocitosis por agranulocitos o una trombocitopenia, todas estas de origen autoinmunitario. Quiere decir que nuestro cuerpo, nuestros linfocitos no reconocen ciertas proteínas y estas actúan contra nuestros glóbulos blancos, contra nuestros eritrocitos o las plaquetas, generando una disminución del número de ellas y generando un proceso autoinmunitario. El otro mecanismo de la hipertensión tipo 2 es la inflamación. Aquí, pues, en realidad intervienen ya las sustancias que platicamos durante el proceso inflamatorio. Aquí entran el sistema de complemento, pero los fracciones C5A, C3A, que ya recuerden que forman anafilatoxinas que provocan o favorecen la liberación de mediadores químicos como metabolitos del ácido araquidónico o sirven como sustancias quimiotácticas. Recuerden que la C5A es un quimiotáctico para los eosinófilos. Entonces, estas proteínas del complemento favorecen eso, la quimiotaxis, favorecen la formación de anafilatoxinas, cambios vasculares, y posteriormente toda esa cadenita va llevándonos después a liberación de enzimas lisosomales y liberación de especies reactivas de oxígeno. En general, ¿qué provocamos? Una respuesta inflamatoria. ¿Vale? Entonces, aquí en el esquema se ve que se encuentra en la superficie de alguna célula o microorganismo. Estos generan activan el sistema de complemento, liberan estos mediadores químicos y después de todas las citocinas, todo lo que son los tumorales, los metabolitos araquidónicos, pues el celular respectivo. El otro proceso es la disfunción celular. Aquí lo que sucede es que se forma un anticuerpo, una proteína en la superficie de alguna célula o de algunos órganos de nuestro. Por ejemplo, si hablamos de un ejemplo de eso, sea la miastenia gravis. Esta miastenia gravis, lo que sucede es que se forma un anticuerpo con receptores de la acetilcolina. ¿Dónde encuentro los receptores de acetilcolina? Pues en todas las placas motoras del tejido muscular esquelético. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de que estos anticuerpos destruyeran a los receptores de acetilcolina? Pues mi paciente va a tener primeramente un bloqueo neuromuscular, o sea, no va a llegar la señal de la acetilcolina ni va a estimular los receptores y por lo tanto el paciente va a tener una debilidad muscular, ¿sí? Entonces aquí en el esquema se ve cuando se libera la acetilcolina, pero como hay anticuerpos, estos anticuerpos bloquean las uniones de los receptores, evitando que la acetilcolina se una a estos y generando que no existe una respuesta de contracción muscular. Por eso el paciente tiene una debilidad muscular. Otra enfermedad es la enfermedad de Graves. Esta se lleva a cabo en la glándula tiroides. Aquí también se forma un anticuerpo contra el receptor de la hormona estimulante del tiroides, la TSH. Esta hormona estimulante de tiroides, cuando entra en contacto con el anticuerpo, en lugar de inhibirlo, lo que favorece es que lo activa el receptor TSH, haciendo que la célula tiroides, la célula folicular del tiroides,
y aumente su actividad metabólica, favoreciendo la producción de una gran cantidad de hormonas tiroideas T3 y T4, por lo tanto acelerando el metabolismo del individuo y nos lleva a un cuadro clínico de un hipertiroidismo. Entonces estos pacientes cursan con hipertiroidismo, ¿vale? Pero vean cómo el anticuerpo estimuló a los receptores favoreciendo esta enfermedad. Bien, ahora, hasta aquí vamos. Si hay dudas, con confianza pueden interrumpir, ¿eh? El siguiente grupo son las hipersensibilidad tipo 3, que está relacionada con los inmunocomplejos. Aquí lo que sucede es que se forma la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Casi siempre se lleva a cabo dentro de la circulación sanguínea, aunque también puede puede llevarse a cabo en algunos tejidos en particular. Entonces, esta hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos nos va a condicionar ciertos cuadros clínicos. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que se ha visto es que si nosotros tenemos antígenos en la sangre y estos antígenos los reconoce nuestro sistema inmunitario a través de los linfocitos B, producen células plasmáticas y estas crean anticuerpos y una vez que son vertidos al torrente circulatorio, empiezan a unirse con los antígenos. Cuando se une el anticuerpo con el antígeno, forma el inmunocomplejo. ¿Sale? Bueno. Estos inmunocomplejos pueden variar en tamaño dependiendo de qué tan grande es el antígeno. Pueden generar inmunocomplejos de tamaño pequeño, medianos y grandes. Este proceso de hipersensibilidad se lleva en el torrente circulatorio, por lo tanto, cuando se forman, lo que tendría que suceder es que estos inmunocomplejos fueran eliminados de la sangre. Entonces, para eliminarlos del torrente circulatorio, yo necesito transportarlos a esas regiones donde puedo limpiar la sangre, y eso es el riñón y las paredes de las articulares donde está la membrana sinovial, son sitios donde pudiera yo limpiar y eliminar estos inmunocomplejos. ¿Vale? Bueno, la otra forma es que estos antígenos estuvieran depositados en un tejido en particular y entonces mis anticuerpos llegan a esa zona para unirse a esos antígenos y generar los inmunocomplejos. Entonces, a esos lugares se les llama inmunocomplejos in situ, que quiere decir que se llevan a cabo en cierto órgano o en cierto tejido. Entonces, ¿cuáles son los antígenos que reaccionan con estos inmunocomplejos? Pues pueden ser externos, que son siempre proteínas extrañas, ya sea que me las inyectaron o ya sea que tengan que ver con algún microorganismo. O endógenos, que estén relacionados con proteínas que forman parte de la membrana celular de las células del individuo. Entonces, eso tenemos generando un problema de autoinmunidad. Entonces, esta hipersensibilidad por inmunocomplejos o tipo 3 podemos encontrarla en dos características, de tipo sistémico, de tipo local. La sistémica quiere decir que se llevó a cabo en el torrente circulatorio. ¿Sí? En el torrente circulatorio. Y locales, pues quiere decir que estamos en algún órgano en particular y cuando se da esta expresión de local, se genera lo que se llama una reacción de Arthur. Cuando es sistémica y se lleva a cabo en el torrente circulatorio, tiende a llevarse a cabo a través de tres etapas, que sería primero, la formación del inmunocomplejo. Dos, que estos inmunocomplejos se depositen en algún sitio de nuestro organismo. Y tres, que estos inmunocomplejos reaccionen con nuestro sistema inmunitario, generando un proceso de inflamación y de lesión tisular. Entonces, vamos a ver que existen varias enfermedades como autoinmunitarias, como el lupus eritematoso, algunas por infecciones previas como una glomerulonefritis postreptocócica, una panartritis nodosa que también es autoinmunitaria, una artritis reactiva que es autoinmunitaria, enfermedad del suero que tiene que ver con unos procesos que se llevaban hace muchos años cuando al no tener una tecnología como la que actualmente contamos, se formaban cuando queríamos hacer un antisuero para algún veneno o para alguna enfermedad, inoculábamos ciertos animales, caballos, borregos, chivos, cerdos, y depurábamos ese suero de esos animales hasta obtener el anticuerpo. Pero pues recordemos, es un anticuerpo producido por un animal y algunas personas lo reconocían, tienen una respuesta muy exagerada
a ese anticuerpo, generándome esto que se llamaba una enfermedad del suero. ¿Sale? Y la reacción de Arthur que tiene a ser más de tipo experimental. Bueno, empecemos con la enfermedad por inmunocomplejos de tipo sistémica. Mencionamos que la primera etapa es la formación de inmunocomplejos. Entonces, aquí lo que sucede es que se tiene que introducir el antígeno. Por lo general se inyecta. Le digo, el clásico ejemplo era la enfermedad del suero. Vamos a suponer que estamos hablando de la enfermedad del suero. En este caso tenemos un paciente que tiene una enfermedad como la difteria, y para poderlo tratar se creaban anticuerpos contra la difteria a través de la inoculación de esta difteria a caballos, y del caballo tenía yo los anticuerpos. Entonces esa proteína que obtenía de los caballos se introducía en el torrente circulatorio del paciente enfermo, y por lo tanto ahí estamos introduciendo el antígeno. Generaba una respuesta inmunitaria. Pasaban aproximadamente una semana y ya se empezaban a formar los primeros anticuerpos. Sí, se formaban los anticuerpos, y estos, una vez que el linfocito B se estimuló, la célula plasmática liberó los anticuerpos, generaban la unión de la proteína del caballo, digamos, se unía a los anticuerpos que eran, y generaban los inmunocomplejos. Bueno, ya se formaron los inmunocomplejos, ¿qué pasa? Bueno, pues el cuerpo dice, pues tengo que eliminarlos, tengo que desecharlos. Bien, pues si los inmunocomplejos que se formaron eran pequeños, pues fácilmente podían atravesar la membrana del riñón, fácilmente lo podrían hacer a través de la membrana sinovial de las articulaciones. Pero si estos inmunocomplejos eran de tamaño intermedio y abundantes, pues lo que iba a condicionar es que taparan esas membranas, ya sea el riñón o ya sea la membrana sinovial. Entonces estos inmunocomplejos se quedaban atorados ahí, y en otro caso ni siquiera podían atravesar el vaso sanguíneo, entonces también se quedaban depositados dentro de los vasos sanguíneos. Estos se iban concentrando, iban incrementándose, iban aumentando la cantidad de inmunocomplejos en la membrana, y recuerden, los neutrófilos y los macrófagos tienen receptores para las inmunoglobulinas. Entonces, al viajar en la sangre y encontrar estos anticuerpos ya activados y reconociendo las fracciones constantes, pues iniciaban un proceso de opsonización, de fagocitosis, o una respuesta inflamatoria compleja, condicionando lesión tisular. Entonces el vaso sanguíneo se lastimaba, se lesionaba el riñón, se lesionaban las membranas sinoviales, ¿sale? Y esto pues va relacionado con un cuadro clínico en los pacientes. Se ha observado que la mayor patogenicidad se daba cuando los inmunocomplejos eran de tamaño mediano, y cuando había un exceso de antígenos. La combinación de los dos era mucho más intensa. Bueno, entonces los inmunocomplejos se depositaron en el riñón, en la membrana sinovial o en el vaso sanguíneo. Entonces, en el vaso sanguíneo se va a llamar vasculitis, en el riñón glomerulonefritis, y en las articulaciones, pues artritis. ¿Qué sucedía? Que más o menos, si a los 7 días se formaban los inmunocomplejos, se formaban los anticuerpos, perdón, a los 10 días ya se estaban formando los inmunocomplejos. Entonces, a la semana y media el paciente iniciaba con calentura, porque ya estaba la respuesta inflamatoria. Si los vasos sanguíneos afectados estaban cerca de la piel, pues generaba un prurito. Si la lesión estaba en las articulaciones, generaban artralgia, dolor articular. Había edema había crecimiento ganglionar, y si había lesión en el riñón, pues probablemente habían roto la membrana glomerular, la membrana de filtración, y el paciente empezaba a tener proteinuria, a liberar proteínas de mayor tamaño, fibrinógeno, albúmina, a través de esta membrana rota. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues lo que les digo, llegaba el macrófago, llegaba el neutrófilo, liberaba sus mediadores químicos como son interleucina 1, factor de necrosis tumoral. La misma lesión o agresión al endotelio favorecía la formación de los metabolitos del ácido araquidónico, la liberación de mediadores químicos o sustancias vasoactivas, favorecía que el endotelio produjera sus proteínas de adhesión como las selectinas, las integrinas, o las BCAM o las PCAM, y generaban un proceso inflamatorio. Por lo tanto, había una lesión en el vaso sanguíneo, en el riñón y en las membranas articulares. ¿Vale? Estas proteínas, estos inmunoglobulinas, ¿cuáles son? Principalmente, pues, la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M, que a su vez iban a activar al sistema de complemento.
Como les decía, esas inmunoglobulinas tienen una fracción constante que se une a los leucocitos como el macrófago o el neutrófilo, generando entonces la lesión en los tejidos, ¿sale? Se vio, por ejemplo, cómo se activaba el sistema de complemento, pues entonces quiere decir que se activaba la proteína C3, el complejo la proteína C3, en algunas ocasiones se estuvo haciendo determinación de esta proteína C3 para valorar la intensidad del proceso de las lesiones por inmunocomplejos. Le decía yo, la enfermedad del suero aguda, que es la que le digo, es el ejemplo más visible y más frecuente que se llevaba a cabo en estos pacientes, que actualmente ya no se presenta porque ya hay otras maneras de formar anticuerpos que son son idénticos a los humanos, entonces ya esta enfermedad del suero casi no se presenta, ¿no? Entonces es muy infrecuente y y casi siempre era una proceso agudo y era autolimitada, porque una vez que acabáramos con los antígenos, con la proteína que se introdujo en la sangre del individuo, a los pocos días todo esto iba a remitir porque se acababan los antígenos y la respuesta desaparecía. En la enfermedad de inmunocomplejos local, que es la reacción de Artus, lo que se hace es colocar el antígeno en la piel o por debajo de la piel. Por lo tanto, los anticuerpos llegan a esa región, lesionan al vaso sanguíneo, generando una vasculitis y por lo tanto puede generar estas lesiones que están viendo en la fotografía. Y por lo tanto, la vasculitis es destruir la pared del vaso sanguíneo a través de una necrosis de la pared, o puede ser a través de unos depósitos de proteínas en la pared, que sería una necrosis de tipo fibrinoide. Entonces hay la combinación, una necrosis, es una vasculitis necrosante o una vasculitis fibrinoide, dependiendo de la intensidad y también del inmunocomplejo. Como se lesiona el vaso sanguíneo, es muy probable que los pacientes cursen con trombosis. Y a su vez, al haber trombosis, generamos isquemia de los tejidos. Morfológicamente, o si hacemos cortes histológicos, pues lo que vamos a ver es una vasculitis en la mayoría de los vasos. Les decía yo, se puede generar una necrosis de la pared. En algunas ocasiones, este es un vaso sanguíneo. Vean, esto sería lo que era el endotelio, la sangre, la luz del vaso, y la pared del vaso, y más hacia la periferia vemos estos depósitos de fibra, que es donde se quedaron los inmunocomplejos y se depositaron formando esta vasculitis fibrinoide. Pero vean ustedes cómo las células enterales ya desaparecieron. Hay gran cantidad de células inmunitarias, linfocitos sobre todo, una gran cantidad de linfocitos, y en la periferia pues todavía hay mayor intensidad del infiltrado inflamatorio, ¿no? Mucho linfocito, mucha célula plasmática, que si esto continúa, pues generaremos una necrosis de la pared. Bueno, entonces, eso correspondería a la hipersensibilidad tipo 3 por inmunocomplejos. Principalmente, ahora, en relación a la hipersensibilidad tipo 4, está mediada por los linfocitos T. Aquí vamos por los linfocitos T, tanto CD4 como CD8. Los linfocitos, cuando la inmunización se lleva a cabo, la activación de este tipo 4 es a través de los linfocitos CD4. Esto inicia una vez que los linfocitos CD4 entran en contacto con las células dendríticas o células presentadoras de antígenos. Se activa el linfocito CD4. Esto es lo que platicamos como cuando hablábamos de las vías de inmunidad celular, entonces, de la inmunidad. Entonces, las células CD4 se unen a las células dendríticas, generan la liberación de interleucina 2, que estimula los linfocitos CD4 y, a su vez, genera que interleucina 2 produzca diferentes familias de linfocitos T reactivos. Ahora, si estos T reactivos, dependiendo de las interleucinas que se liberen, pues generaremos algunas familias. Si liberamos interleucina 12, vamos a favorecer la formación de linfocitos TH1. Si al contrario favorecemos la liberación de interleucina 1, 6, 23, estaremos generando la familia de los TH17. Todo depende del estímulo de la célula presentadora de antígenos, ¿sale? Bueno, también se vio que los linfocitos TH1 tienden más a activar a los macrófagos, y los linfocitos TH17 activan mejor a los
neutrófilos. Entonces, dependiendo de cuál linfocito familia esté activado de los T, vamos a ver si hay una mayor actividad del macrófago o hay una mayor actividad del neutrófilo. Cuando los linfocitos TH1 son los que predominan o se activan una vez que se ilusionan los linfocitos TCD4, estos van a liberar algo que se llama interferón gamma. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de inflamación, el interferón gamma estimulaba a quién? Al macrófago, activaba al macrófago y por lo tanto va a generar varias acciones de este. Uno, que aumenta su capacidad de fagocitar y además de aumentar la respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces fagocita y aumenta su capacidad inflamatoria. Por lo tanto, también se hace más receptivo a reconocer los antígenos que va encontrando en el proceso fagocitatorio. Por lo tanto, aumentan las moléculas de complejo de histocompatibilidad tipo 2. Aumentan más estos complejos, por lo tanto, tiene mayor capacidad de reconocimiento de antígenos. Como es una célula que se activó y que está en inflamación, pues va a secretar sustancias que favorezcan la inflamación. Factor de necrosis tumoral, interleucina 1, quimiosinas, que van a generar un círculo de una activación mayor de los macrófagos y de toda la familia de las células linfoides en la respuesta inflamatoria. Y si producen interleucina 12, pues por lo tanto estaremos generando todavía mayor diferenciación de los linfocitos T en la familia TH1. ¿Qué sucede? Entonces, esto hace que la respuesta se mantenga y persista. ¿Sale? Bueno. La otra reacción es que el macrófago activado genere o favorezca la activación de los linfocitos TH17 a través de su liberación de interleucina 17-22 y sus quimiosinas, condicionando que estos linfocitos sean preponderantes en la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, quienes van a predominar en el infiltrado van a ser los neutrófilos y en menor cantidad los neomonocitos, pero van a estar presentes. Generan mayor proceso inflamatorio. Esto sigue generando que se sigan activando linfocitos TH17 y por lo tanto va a persistir la inflamación y la lesión tisular. Todo esto está relacionado con la hipersensibilidad retardada. En la hipersensibilidad retardada lo que podemos hacer es inocular una proteína, un antígeno sobre la piel, se activan los linfocitos TCD4 vírgenes, por lo tanto, se da todo el cambio de TH1 o TH17. Recuerden que esto se lleva en un periodo de 24 a 48 horas, generando una lesión hiperémica en la piel. Si existe el anticuerpo, pues se llevará a cabo la respuesta y será de tipo positiva. ¿Vale? Bueno, aquí está de nuevamente. En un ejemplo sería la reacción de la tuberculina. Aquí es la prueba que llamamos PPD. Aquí se inocula el antígeno proteico, que es el bacilo de la tuberculosis, la proteína, no el bacilo, una proteína de la membrana del bacilo de la tuberculosis. Esto va a hacer que los linfocitos, que las células penetrantes de antígeno dendríticas o macrófagos reconozcan la proteína, se la presenten a los linfocitos TCD4. Este TCD4 inmediatamente se diferencia en TH1 o TH17 y traslada a los linfocitos, a los macrófagos y a los neutrófilos a esa zona. Por lo tanto, se da una respuesta inflamatoria de tipo local, que nosotros lo veremos clínicamente a través de una presencia de hiperemia, calor, edema en la zona donde se inoculó a estos pacientes, siempre y cuando se tenga el anticuerpo. ¿Vale? Este proceso se llama hipersensibilidad retardada. Y lo que encontramos es acumulación de macrófagos, de linfocitos TCD4, y alrededor de los vasos sanguíneos formando lo que llamamos unos manguitos perivasculares. Mientras persista la proteína del bacilo tuberculoso, pues la respuesta inflamatoria se mantendrá. Aproximadamente dura unas 2-3 semanas hasta que termina neutralizando. Pues una vez que acabamos con la proteína, pues ya no hay necesidad de continuar con la respuesta inmunitaria. Otra hipersensibilidad de tipo retardada es cuando entramos en contacto, generamos una dermatitis por contacto, ya sea que toquemos una planta venenosa, la sustancia de esa planta genera, que es el antígeno, entra en contacto con las células penetrantes de antígeno, nuevamente van con los linfocitos CD4, estos activan a los TH1 o TH17, llegan las células y generamos la hiperemia, la congestión vascular, la vasculitis, el edema,
en la zona. Entonces, también este es un ejemplo de hipersensibilidad de tipo retardada. En este caso, su libro lo mencionaba a través de la hiedra venenosa, que tiene una sustancia que se llama uriciol, y esta es la que condiciona la dermatitis por contacto. Pero puede ser cualquier otra planta venenosa. La otra hipersensibilidad tipo 4, la segunda variante de hipersensibilidad tipo 4 retardada es la citotoxicidad mediada por linfocitos TCD8. Aquí el linfocito TCD8 es el que va a ir directamente sobre las células que tienen el antígeno y las van a destruir. ¿Cómo lo hace? Bueno, el linfocito TCD8 va a ser estimulado, va a producir las citocinas como interferón gamma, que pues va a activar a los linfocitos, que va a favorecer, si por ejemplo la célula está infectada por un virus, va a detener el proceso de replicación viral y esto va a darle tiempo a los linfocitos CD8 de que puedan destruir a las células, intentando primeramente parar el proceso de replicación viral. ¿Cómo lo hace? Bueno, sucede que una vez que se activa el linfocito TCD8 citotóxico, tiene unas vesículas donde consta de algunas enzimas como las perforinas o las granzimas, que las libera, y la célula que está infectada o que está lastimada por estos virus o por estos parásitos intracelulares penetran a través de endocitosis estas enzimas, perforinas y granzimas. Una vez dentro, las perforinas van a permitir la liberación de las granzimas, o se unen con las granzimas, forman un complejo, y estas van directamente sobre las proteínas que se encuentran en el interior de la célula, que son las caspasas, favoreciendo la apoptosis de la célula enferma. Otra acción que puede suceder es que los linfocitos TCD8 citotóxicos liberan factor de necrosis tumoral, TNF, y este factor de necrosis tumoral se une a un receptor que se encuentra en las células diana enfermas, que es el TNF-FAS. Se activa el factor de necrosis tumoral, se une a este receptor TNF-FAS de las células diana, igual activa las caspasas, pero en este caso las caspasas 8, y genera un proceso de apoptosis, nada más que a se le llama necroptosis, ¿sale? A través de la activación del factor de necrosis tumoral a este proceso se llama necroptosis, y son mecanismos mediados por linfocitos TCD8 citotóxicos. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. No, doctor. No, doctor. Bueno, entonces, Gracias. lo dejamos aquí. Mañana, bueno, el viernes continuamos con enfermedades autoinmunitarias, ¿sale? Primero vamos a hablar de generalidades, como cuáles son las teorías de por qué se da la enfermedad autoinmunitaria, y ya después platicaremos algunos ejemplos de este grupo, ¿sale? Bien. Bueno, entonces Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Bonita tarde. Igualmente. Gracias, doctor. Gracias.